Hace algunos siglos, las junglas exuberantes de América del Sur alimentaron rumores de una civilización perdida y un botín invaluable de oro. Los españoles lo llamaban El Dorado. Ahora, una nueva raza de exploradores sigue los rastros de otro tesoro. Hace millones de años, los dinosaurios conquistaron a América del Sur de manera extraña e inesperada. Hoy, los científicos descubren los secretos de un mundo perdido que ningún ser humano ha visto jamás. Cuando reinaba el dinosaurio, punto cero. América del Sur, hace 250 millones de años. El sol se eleva en medio de una quietud mortal. La tierra aparece desolada y vacía hasta donde los ojos pueden contemplar. Los únicos sonidos en esta selva primitiva son los del viento y la lluvia. Después del peor desastre natural en la historia, la mayor parte de la vida en la Tierra ha desaparecido. Nadie sabe si fue causado por un asteroide o por una catástrofe en el mismo planeta, pero cambiará el curso de la evolución. Entre los sobrevivientes se encuentran un puñado de reptiles cuadrúpedos lentos. Algunos, como las tortugas vaca, son herbívoros. Otros, como el lagarto cubierto por armadura, son carnívoros de patas largas que caminan como los cocodrilos modernos. Durante los próximos 20 millones de años, ellos y los de su especie llenan el vacío dejado por la gran extinción. Entonces, comienza un nuevo reino del terror, pero este es diferente. Algo se mueve en la selva. Es pequeño pero ágil y se desplaza con rapidez. Corriendo sobre sus dos patas posteriores, salta sobre su víctima. Es el primero de una nueva clase de depredadores. Sus descendientes gobernarán la Tierra durante los siguientes 160 millones de años. Hoy, los principales campos de matanza en América del Sur han desaparecido, dejando tras de sí una de las formaciones geológicas más espectaculares en la Tierra. Al pie de los Andes, en el noroccidente de Argentina, se extiende un paisaje lunar de 75 kilómetros de longitud y una profundidad de 300 metros. Llamado el Valle de la Luna, sorprendentemente data de hace unos 230 millones de años, de la época cuando los dinosaurios aparecieron por primera vez. Rodeado por acantilados de color rojo fuego y de una altura de 1,5 kilómetros, parece el último lugar en la Tierra en donde buscar vida antigua. Pero para los cazadores de fósiles, este es el Jardín del Edén, el lugar en donde todo comenzó. En 1988, un equipo conjunto de científicos argentinos y estadounidenses llegó aquí en una búsqueda: encontrar el santo grial de la paleontología, el primer dinosaurio. En el valle se tiene toda una serie de tierras, yermas. A medida que se camina, se va a través de millones de años. Desde el momento en que los dinosaurios apenas aparecían hasta que tomaron el control, no hay otro lugar parecido en la Tierra. El candidato principal era una criatura llamada Herrerasaurus, descubierto por primera vez en 1918. Sus fragmentos están esparcidos por el valle, pero no se ha encontrado nunca un esqueleto o cráneo. El equipo esperaba que el Herrerasaurus resolviera un misterio que ha enfrentado a los científicos durante más de un siglo. ¿Qué es un dinosaurio? ¿Y de dónde vinieron?
¿Evolucionaron de un solo ancestro común o de una mezcla de criaturas diferentes? Pero una exhaustiva búsqueda durante 6 semanas no reveló nada. El líder del equipo, Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, siguió una corazonada. Llevó al equipo a una parte del valle nunca antes explorada y allí consiguió un éxito. El descubrimiento del primer cráneo y de un buen esqueleto del Herrerasaurus fue uno de los momentos más importantes de mi carrera. Viajar a América del Sur y descubrir algo que era solo una probabilidad era considerado imposible, y cuando lo logramos, y estaba allí en el suelo, algo de más de 230 millones de años y en la superficie de la Tierra por apenas unos cuantos años, fue emocionante. Fue una de las experiencias más sorprendentes de mi carrera. Cuando se fecharon los sedimentos debajo del Herrerasaurus, resultaron ser del Triásico, el primero de 3 periodos geológicos que comenzaron hace 245 millones de años. El segundo periodo fue el famoso Jurásico, que duró 63 millones de años. Y el último se llamó el Cretáceo, que acabó hace 65 millones de años. Estos 3 periodos unidos conforman el Mesozoico, la era de los reptiles. Debido a que el Valle de la Luna ha sido inclinado por fuerzas geológicas, una sección expone las rocas de las 3 edades sucesivas desde el momento anterior a la aparición de los dinosaurios hasta el final del Triásico. Porque el Herrerasaurus había estado sepultado en roca triásica, Sereno sabía que tenía que ser uno de los dinosaurios más primitivos que se conocían. Del tamaño de un automóvil, pero más liviano en peso que un pony pequeño, era un carnívoro con apetito por todo, desde lagartos pequeños hasta herbívoros del tamaño de cerdos. Esta era una criatura rápida y ágil. Su cabeza era estrecha, su mandíbula alineada con dientes curvados hacia atrás y afilados, ideales para aferrarse a una presa grande. Pero su verdadera fortaleza residía en su diseño. Sus 2 poderosas patas posteriores se tomarían al mundo como una tormenta. El paleontólogo estadounidense William Searle sabe que el Valle de la Luna es una cápsula del tiempo de la evolución. Se mudó acá en 1978 para cazar dinosaurios y animó a Sereno a hacer lo mismo. Desde que trabaja con Sereno, se ha convertido en un experto en los primeros dinosaurios y en por qué reinaron durante 160 millones de años. Este es el hueso de la pierna del Herrerasaurus, una de las armas secretas que permitieron a los dinosaurios tener tanto éxito. Notarán que el hueso está en una posición erecta, con una articulación de bola que le permitía ser ágil y vertical, lo que le brindaba 2 elementos, velocidad y agilidad, mientras el resto de los animales de la época tenían extremidades que salían de los costados y rotaban de esta manera. Comparado con los reptiles lentos de 4 patas como el dragón de Komodo de hoy, el Herrerasaurus era un pura sangre. Pero su posición erecta sobre 2 patas le dio otra ventaja. La otra arma secreta era esta. Una vez el animal estaba erguido por completo, sus manos quedaban libres y podía utilizarlas para tomar y aferrar. Y el desarrollo de estas garras enormes, las cuales, si ustedes notan, tienen el doble del tamaño de las de un oso gris. Con esas 2 armas, los dinosaurios pudieron tomarse el mundo con una tecnología que ningún otro grupo de animales tenía en esa época. Es claro que el Herrerasaurus superaba a sus contemporáneos. Eso molestaba a Paul Sereno. Era demasiado avanzado. Algo muy extraño aparecía en la mandíbula inferior. Era tan pulida, parecía un diente. Y más tarde comprendimos que no era un diente, que era el extremo de un hueso. Un hueso que formaba esa unión importante en medio de la mandíbula inferior que permitía flexionarla.
Con el tiempo llegamos a comprender que esto caracterizaba a todos los dinosaurios depredadores y que era una característica fundamental que les permitía rastrear y mantener en sus mandíbulas a presas vivas. El descubrimiento era una revelación. Su mandíbula sofisticada significaba que el Herrerasaurus pudo haber sido uno de los primeros carnívoros, pero no era el ancestro común de todos los dinosaurios. Tres años más tarde, en 1991, Paul Sereno retorna a Argentina. Allí, en algún lugar, una criatura más primitiva esperaba ser descubierta. El Valle de la Luna es tan vasto como antiguo, pero aún para el ojo entrenado, rastrear al dinosaurio no es una tarea fácil. Hallar huesos de menos de 35 centímetros de largo en una zona de 200 millas cuadradas es en parte buena suerte y en parte habilidad. Sereno había encontrado un alfiler en un pajar, ahora necesitaba encontrar otro. Pero esta vez fue el miembro del equipo, Ricardo Martínez, quien se tropezó con lo imposible. El esqueleto de un dinosaurio desconocido, más primitivo que el Herrerasaurus. Lo bautizó Eoraptor, que significa depredador del alba. Un carnívoro bípedo de menos de 1,30 metros de largo, con manos delgadas y garras afiladas, que vivía al lado del Herrerasaurus alimentándose de reptiles pequeños similares a lagartos. El esqueleto del Eoraptor fue un hallazgo poco común, pero se encontró su cráneo, el verdadero tesoro, en una roca del tamaño de una pelota de béisbol. Cuando estaba cepillando, encontré una pieza pequeña. En ese momento comprendí que tenía en mi mano un cráneo. Fue una sorpresa, el mejor día de mi vida. Para un paleontólogo, es el cráneo el que cuenta la historia. El cráneo es el centro para saber cómo procesa la comida. Uno puede ver de inmediato los dientes afilados de un carnívoro, los diferentes dientes para cortar y moler de un herbívoro y decir algo acerca de cómo procesan la comida. Es crítico ya que le da poder al animal. También se ve el cráneo como el asiento de todos los sentidos, que de manera básica son la vista, olfato, oído. Todos estos controlan el comportamiento del animal, cómo percibe su entorno. Además nos describen su forma de vida. En el caso del Eoraptor, no era que el cráneo no fuera revelador, sino que faltaba. Aunque era un carnívoro, no poseía las articulaciones flexibles en su mandíbula inferior que todos los dinosaurios depredadores tenían. La pregunta es ¿por qué? Sereno cree que el Eoraptor se desprendió del árbol familiar antes de que la criatura evolucionara. Si es así, el Eoraptor era mucho más antiguo que el Herrerasaurus. El Eoraptor se acerca a su ancestro común. Es el tamaño correcto. 1 metro de longitud, tiene hábitos predatoriales. Creemos que los primeros dinosaurios tenían hábitos predatoriales. Más tarde algunos de ellos se hicieron herbívoros. Así que el Eoraptor muestra mejor que cualquier otro dinosaurio que hayamos encontrado cómo habría sido este dinosaurio ancestral. Hace 230 millones de años, la naturaleza inventó un dinosaurio que se convertiría en el plano maestro para algunas de las criaturas más sobrecogedoras que hayan vivido. En 1912, Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, puso a un lado las aventuras de su detective famoso para escribir una de las grandes aventuras de ciencia ficción, El Mundo Perdido. Ambientada en la jungla del Amazonas, teje una historia fantástica de una expedición a una meseta aislada en donde el mundo prehistórico está congelado en el tiempo. Lord John estaba contemplando con un dedo en el gatillo de su arma. Su alma ansiosa de cazador brillaba en sus ojos fieros, en tamaño eran enormes.
El mundo perdido capturó la imaginación de millones. Pocos se percataron que cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, los humanos no existían. Y cuando los dinosaurios aparecieron por primera vez, América del Sur tampoco existía. Un viajero en el tiempo que regresara 230 millones de años no reconocería el planeta Tierra. Una mirada desde el espacio. La mitad de la Tierra era todo océano, la otra mitad casi todo tierra. Un continente gigante llamado Pangea se extendía a lo largo del Ecuador y cubría desde el Polo Norte al sur. Al extremo izquierdo estaba América del Sur. Su costa era húmeda y cálida, mientras que tierra adentro había un desierto de dunas de arena y de lagos de soda. Pero un clima estacional traía lluvia para inundar las planicies y nutrir los bosques de árboles y de gigantes siempre verdes. Para los dinosaurios que crecían en América del Sur durante el Triásico, la vida era buena y la comida abundante. A lo largo de un arroyo, un herbívoro cuadrúpedo grande se alimenta de las copas de los árboles. Cerca, un depredador nuevo de reciente diseño observa y espera. Descubierto en 1997, este asesino se encontró a 300 kilómetros al norte del Valle de la Luna, cerca de la población de La Rioja. En su universidad, Andrea Arcucci tiene ante sí la ardua tarea de liberarlo de su tumba en la roca. Este es el cráneo de un nuevo dinosaurio que llamamos Supaisaurus, lo que significa reptil prensil. Arcucci solo tiene el cráneo con que trabajar, pero ya dice mucho sobre la evolución de los primeros dinosaurios. El cráneo del Eoraptor era tan pequeño que cabía en la palma de una mano. El cráneo del Herrerasaurus era del tamaño de una pelota de fútbol. Varios millones de años más tarde, el Supaisaurus llevaba un cráneo de 80 centímetros de largo. Basada en esto, Arcucci calcula que el Supaisaurus debió haber sido hasta de 5 metros de largo. Como sus predecesores, tenía dientes curvados hacia atrás, pero esta vez la mordida era más grande. Pero un depredador tenía que ser rápido. Para acomodar el aumento en tamaño sin sacrificar velocidad, el Supaisaurus develó un nuevo concepto en diseño. Cavidades en el cráneo en donde una vez hubo hueso sólido, le daban al esqueleto del dinosaurio una línea aerodinámica haciéndolo más ligero. Podríamos decir que esta criatura era como un tigre en el Triásico. El Supaisaurus es un eslabón vital en la cadena de la evolución de los dinosaurios. Muestra que en los años finales del Triásico algunos depredadores se hacían más grandes, más rápidos y más crueles. Una extinción global hace 245 millones de años inauguró el Triásico y abrió el camino para el ascenso de los dinosaurios. Ahora, otra corregiría su curso y los conduciría a la era del Jurásico. El gran supercontinente de Pangea comenzó a rajarse. Aparecieron hendiduras en los océanos Índico y Atlántico, liberando un baño de lava desde el interior de la Tierra y creando olas gigantes del tamaño de edificios. Antes que se asentara el polvo, la mitad de los reptiles del mundo había desaparecido. Pero la mayoría de los dinosaurios sobrevivió sin un rasguño. Hacia el final del periodo Jurásico, hace 142 millones de años, los continentes modernos comenzaron a tomar forma. Separándose de África, América del Sur se fue alejando lentamente. La división de Pangea tendría un impacto profundo en la evolución de los dinosaurios. Si se quiere evolucionar,
Si se quiere que un continente produzca muchas clases diferentes de animales, incluyendo a los dinosaurios, se necesita aislamiento. Si se quiere una nueva especie de triceratopos, de brontosaurus, de colibríes, hay que tomar una población pequeña, aislarla de sus parientes más cercanos, darle suficiente tiempo para que evolucione su propia forma de adaptación y después liberarla. Pero sin aislamiento no obtendrá una nueva especie. En la capital de Argentina, Buenos Aires, en el Museo de Historia Natural, reside una criatura que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. A primera vista parece un carnívoro básico, pero allí termina la similitud. El paleontólogo José Bonaparte descubrió este asesino dentado en 1971. Excavamos al animal de la parte posterior al frente y después de 3 semanas de excavación y coleccionar las extremidades posteriores y las anteriores y demás, llegamos al cráneo y todos nos sentimos muy sorprendidos y muy felices porque era un cráneo muy poco usual. Lo que lo hace tan poco usual es su trompa corta y los cuernos encima de la cabeza. Su cráneo le recuerda a Bonaparte otro animal, así que le bautizó Carnotauro, el toro carnívoro. Un depredador de tamaño medio, Carnotauro, medía 8 metros desde su trompa hasta su cola. Sus brazos eran pequeños, pero sus patas eran delgadas y largas, lo que lo hacía un cazador muy grácil. Pero Bonaparte solo puede adivinar cómo usaba sus cuernos. Sospecho que estos cuernos redondos muy parecidos a los del toro eran muy útiles para matar mientras combatían o para matar las presas. Si los carnívoros como el Carnotauro eran peculiares, los herbívoros que rondaban por América del Sur eran claramente bizarros. Gigantes llamados saurópodos, conocidos por sus cuerpos monstruosos y patas tan gruesas como los troncos de los árboles, poblaron América del Norte durante el Jurásico. Pero después de un reino de 60 millones de años, los vientos cambiantes del Cretáceo traían su destrucción y con el tiempo se extinguieron. En casi todas partes. Al final del Jurásico, justo antes del inicio del Cretáceo, por toda América del Norte y Europa, así como en Asia del Norte, todos los gigantes de cuello largo mueren, desaparecen. Ese fue un evento repentino, pero había un refugio. En América del Sur había residuos de poblaciones de cuellos largos que no solo crecieron tanto como los cuellos largos del Jurásico, sino aún más grandes. En las planicies de la Patagonia, en el centro de Argentina, hubo una vez un dinosaurio tan grande que cuando se movía la tierra temblaba y el suelo se estremecía. Esta es una vértebra humana. Tiene 8 centímetros de alto y pesa 84 gramos. Está sobre otra vértebra que es 400 veces más grande. 1,50 metros de alto y pesa 1 tonelada. El descubrimiento de este fósil de mamut en 1987 lanzó una búsqueda por la que puede ser la criatura más grande que haya vivido, el Argentinosaurus. Desde 1987, 10 huesos más han sido recuperados, todos colosales. En exhibición en el museo local en la ciudad de Plaza Huincal, en el centro de Argentina, solo dicen parte de la historia. El Argentinosaurus sigue incompleto. El hueso que tenemos dentro del bloque es una vértebra dorsal. Se muestra en esta dirección con la parte posterior aquí y la anterior de la vértebra y la dorsal de la vértebra allá, en ese lugar.
Basado en su forma, Coria sabe que pertenece a un saurópodo, pero este es diferente. Es tan enorme. Él sospecha que se trata de un Titanosaurus, una nueva familia de supergigantes que apareció en América del Sur durante el Cretáceo. Como todos los saurópodos, eran herbívoros que comían de las copas de árboles como ginkgos y siempre verdes. Lo que hacía a los Titanosaurus diferentes era su tamaño. El Argentinosaurus puede ser el más grande hasta ahora. Pero solo son conjeturas. Un día podré reconstruir por completo al Argentinosaurus. De esa manera les mostraré a todos lo increíble y enorme que era esta bestia. La mayoría de los saurópodos tiene unos 200 huesos, lo que significa que Coria tiene todavía que encontrar otros 188 antes de completar su criatura. Creo que no viviré suficiente para terminar el trabajo. Confío en mis estudiantes, hasta en mi hija o nietos. Estos motociclistas se autodenominan los perros del desierto. Viven y trabajan en la ciudad de Rincón de los Sauces, pero durante los fines de semana se dirigen al aire libre en busca de emociones. En el verano de 1996 lo encontraron. En el Museo de Plaza Huincal, el teléfono timbra con frecuencia con el aviso de un nuevo descubrimiento. Con la esperanza de encontrar más del Argentinosaurus, Coria investiga cada llamada. La mayoría no conduce a nada, pero hoy es su día de suerte. Sin mucho tiempo de sobra, se dirige a Rincón, una travesía de 8 horas. Este sería el viaje más importante de su vida. A unos cuantos kilómetros de la ciudad, en medio de la nada, los motociclistas se tropezaron con los huesos de un dinosaurio. Aunque ahora es un desierto, durante el Cretáceo el agua corría por aquí, dejando el lecho de guijarros de piedra arenisca de un antiguo río. En el lugar donde se hallaron los huesos, Coria reconoció al instante la canilla de un saurópodo gigante similar al Argentinosaurus. Retirando la arena con un cepillo, no puede dar crédito a sus ojos. No es tan solo un hueso, sino todo el esqueleto que yace allí en donde el dinosaurio se cayó hace unos 70 millones de años. Se parece al Argentinosaurus. De ser así, es el primer esqueleto completo de un Titanosaurus que se haya encontrado jamás. Siempre nos emociona cuando un fósil está completo, desde la punta de la nariz hasta el extremo de su cola, pero la naturaleza pocas veces es tan amable con nosotros, y hay partes que se desprenden del esqueleto, y una de las primeras partes en desprenderse es el cráneo, porque el cráneo es móvil, gira y se mueve, y se desprende. El cráneo es frágil, se rompe en pedazos, y con frecuencia se pierde. ¿Tendría este esqueleto el más raro de todos los fósiles, el cráneo? Los saurópodos tienen cerebros del tamaño de pelotas de golf, así que sus cráneos eran pequeños y difíciles de preservar, pero un cráneo continúa siendo la mejor clave de la identidad de un dinosaurio. Esto es el cráneo. La cabeza, ¿eh? Por fin, el primer cráneo de un Titanosaurus. El sueño de Coria se hace realidad.
Con un poco de imaginación, ahora podemos ver cómo habría sido el Argentinosaurus. Bien, este es el hueso de la canilla del Argentinosaurus, 1,50 m. ¿Nos puede ayudar a ver cómo era en realidad esta criatura? Basados en el tamaño del hueso de la canilla, Coria pudo reconstruir el Argentinosaurus de arriba a abajo. Sabe que el Titanosaurus tiene patas anteriores más cortas que las posteriores y sabe que sus cuerpos eran grandes, muy grandes. Si el Argentinosaurus estuviera vivo todavía, esta ciudad tendría problemas de espacio. El Argentinosaurus era tan alto como un edificio de 8 pisos y casi la mitad de un campo de fútbol. 100 toneladas de carne y huesos hacía que la tierra temblara y que sus enemigos temieran. Lo mejor de ser tan grande es que no se le teme a nada. Durante casi un siglo, un dinosaurio que se hallaba únicamente en América del Norte, el Tyrannosaurus Rex, fue el rey de las bestias asesinas. Nadie sabía que en América del Sur, otro monstruo aún más aterrador estaba suelto. Rodolfo Coria lo está buscando, en lo profundo del corazón de la Patagonia, cerca de la población de El Chocón. Convocado aquí en 1993 por un cazador aficionado de fósiles que había encontrado algunos huesos extraños, Coria no tenía idea qué esperar. Pero el primer día, él y su equipo descubrieron el hueso del muslo de un dinosaurio depredador. Más excavaciones revelaron la mayor parte del esqueleto y suficiente del cráneo para saber que no solo era el más grande encontrado en América del Sur, sino en el mundo. Lo nombró el Giganotosaurus, el reptil gigante del sur. Vivió hace 100 millones de años durante el Cretáceo. 30 millones de años antes que el Tyrannosaurus Rex. Medía 15 metros de largo y pesaba unas aplastantes 10 toneladas. También era más grande y pesado que su famoso primo. Pero el verdadero monstruo era su cráneo. Es el carnívoro más grande de todos los conocidos e igualmente cruel. En la América del Sur prehistórica, el tamaño lo era todo. 10 millones de años después del Giganotosaurus, durante la última parte del Cretáceo, una criatura no solo crecía, sino que mejoraba. Hay un nuevo dinosaurio, el Megaraptor de América del Sur. Es el asesino más grande que haya podido evolucionar en cualquier parte del mundo. En 1996, el paleontólogo Fernando Novas encontró algo que habría dado escalofríos hasta a los herbívoros más grandes. Hoy, él continúa buscando en este barranco en el noroccidente de la Patagonia con la esperanza de encontrar más de este asesino aterrador. Este es el lugar donde encontré al raptor más grande en el mundo. El Megaraptor. El Megaraptor acechaba a América del Sur hace 90 millones de años. Del tamaño de un autobús, medía 4 metros de alto y 8 metros de largo, y utilizaba su cola como un timón para cambiar de dirección de manera rápida mientras perseguía a su presa. Novas basaba su aseveración solamente en un puñado de huesos, pero solo se necesitaba uno, una garra gigante que rompería algunas creencias sostenidas durante mucho tiempo acerca de los raptores.
Como no se había hallado uno al sur del Ecuador, los científicos pensaron que solo vivían en el hemisferio norte. La mayoría eran pequeños. El más famoso, el Velociraptor. Tenía el tamaño de un hombre, pero con un golpe poderoso. Un corte con la garra gigante de su pata posterior podía ocasionar una herida mortal de 60 centímetros de larga. La garra del Velociraptor era de 8 centímetros de larga. La del Megaraptor era casi 5 veces más larga, 38 centímetros. Esta era la mejor arma del Megaraptor. Con su filo cortante, el Megaraptor podía tajar con facilidad la barriga de su víctima. ¿Cómo pueden hacerlo estas hoy en día? Un movimiento podía dejar una herida de casi 3 metros de larga. Una tarde cálida durante el Cretáceo. 2 saurópodos gigantes descansan al lado del agua, ignorantes de que son observados. En contra del viento, no uno, sino 3 raptores están listos para atacar. Armados con cerebros y armas mortales, los megaraptores aterran a los herbívoros más grandes que Argentina tenía para ofrecer. A 900 kilómetros del Amazonas, en Santana, en el nororiente del Brasil, lo bizarro es lugar común. La ciudad está ubicada en medio de 8.000 kilómetros cuadrados de piedra caliza poco común y cargados de fósiles, conocidos como la Formación Santana. Durante los últimos 20 años, el paleontólogo Dave Martell, de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, ha estado viniendo aquí cada vez que puede. Los niños de Santana saben por qué está aquí y tienen mucho para venderle. Fósiles de peces pequeños e insectos se encuentran por doquier. Pero Martell busca presas mayores. Santana es conocida por sus pterosaurus, más conocidos como pterodáctilos. Algunos son enormes, otros son misteriosos, pero todos son extraños. Hoy la industria principal en Santana es la manufactura de losas de piedra caliza para el suelo. En la cantera, la piedra caliza se divide en secciones, un proceso que con frecuencia saca a la superficie fósiles de tiempos pasados. Para encontrarlos, Martell solo tiene que mirar entre las láminas. Estas láminas gigantes de piedra caliza se formaron en el fondo de un inmenso lago salino que cubría esta zona hace millones de años y algunos insectos fantásticos caían del cielo al lago. Insectos como luciérnagas, escorpiones y similares fueron cubiertos por sedimento fino antes de que pudieran descomponerse y hoy están tan preservados como si hubieran muerto ayer. Esta es una mosca de mayo de 100 millones de años. Es casi idéntica a las que se encuentran hoy alrededor de los lagos. Eran el alimento de algunos peces espectaculares que vivían en un arroyo de agua fresca por encima del lago. Este es un pez de hace 100 millones de años llamado dastilbe. Era el alimento del animal más espectacular que ha vivido en la Tierra, el pterodáctilo. Los pterodáctilos no son dinosaurios, tampoco aves, son reptiles voladores. Aparecieron por primera vez durante el periodo Triásico y prosperaron en 160 millones de años hasta el final del Cretáceo.
Algunos tenían un diámetro de tan solo 39 centímetros, pero en Brasil crecieron en proporciones gigantescas. Calculo que la envergadura de este animal sería de 3 a 4 metros. Es más grande que cualquier ave viviente, más grande que el albatros. Pero este es un bebé pterodáctilo comparado con algunos de los pterodáctilos hallados aquí en el Brasil. Hace 100 millones de años, durante el Cretáceo, Santana estaba cubierto por un lago de sal inmenso. El lago era el terreno de reproducción y lecho de muerte de un grupo de pterodáctilos muy peculiares. El más extraño era el Pterodoptero, que significa ala del sur. Con una envergadura de 1,30 m, se deslizaba por encima del agua, filtrando su alimento con cientos de dientes delgados colocados en una mandíbula con curvatura hacia arriba. Al otro lado del mundo, el paleontólogo Dino Frey se encuentra en el extremo receptor de los fósiles de Santana. Su museo en Karlsruhe, Alemania, es un santuario para los pterodáctilos del Brasil. A medida que su colección crece, también lo hace el tamaño de estos animales increíbles. La pieza central del museo es un Goliat llamado Quetzalcoatlus, en honor del dios azteca. Que una criatura de este tamaño volara debía ser un milagro. Este animal tiene una envergadura de 11 metros 30 centímetros. Encontramos más grandes y es posible que no hayamos descubierto los más grandes. Lo único que de verdad podemos probar es que sí volaban. Los pterodáctilos lograban el vuelo porque sus brazos apoyaban una membrana grande que se estiraba por el cuerpo hasta sus patas posteriores. Y era esa modificación singular de la mano la que hacía la diferencia. Su cuarto dedo crecía muy largo y muy grande. Y a mayor tamaño del dedo, mayor la envergadura. Con alas de construcción ligera, habría sido posible volar con facilidad a través de cientos de kilómetros durante un día sin tener que batir las alas una vez. También era posible para ellos volar alrededor de todo el mundo. Podían permanecer en el aire porque, a diferencia de las aves, tenían membranas ligeras en vez de plumas pesadas. Pero también tenían otra ventaja. Aún los huesos más grandes de su cuerpo, los de los brazos, son huecos. Tienen un grosor de paredes de tan solo algunos milímetros. Ese era el motivo por el cual podían permanecer en el aire. Debido a que los pterodáctilos no pesaban más que un hombre, ellos podían, al igual que los planeadores, extender sus alas gigantes en el aire, atrapar una corriente de aire caliente y elevarse. El volador más grande de todos fue llamado así por la forma de su pico amenazador. Es el nariz de ariete, o Cryorhynchus. Vivió hace 110 millones de años durante el Cretáceo. Tenía una envergadura promedio de 6 metros 60 centímetros y un cráneo diseñado como la proa de un bote. Metía su pico en el agua y surcaba a través de ella atrapando peces. La investigación acerca de los pterodáctilos como el Cryorhynchus reveló hechos sorprendentes. Nunca dejaron de crecer. Cuanto más tiempo vivían, más crecían. Con un poco de ayuda de los niños de Santana, Dave Martil recrea lo que debe ser el Cryorhynchus más grande hallado.
Desenterrado en 1980, prueba que en América del Sur los dinosaurios no eran las únicas criaturas en alcanzar proporciones gigantescas. Trabajando con los únicos huesos recuperados hasta ahora, Martil pudo calcular la envergadura de las alas del animal. Este es un pterodáctilo verdaderamente aterrador. Fue el animal más grande en volar. Tenía una envergadura de casi 13 metros con 30 centímetros. Es tan grande como una aeronave pequeña. Fue el logro de ingeniería más grande de la naturaleza. Desde Tierra del Fuego a la jungla del Amazonas, América del Sur le ha dado al mundo las criaturas más grandes, más extrañas y más antiguas que han reinado en la Tierra.